Hoy nos metemos de lleno en uno de los puzzles científicos más fascinantes de la historia. Una historia sobre el genio que consiguió descifrar el código secreto de la materia. Hablamos, como no, de Dmitri Mendeleev. A ver, empecemos con una pregunta casi filosófica, ¿eh? ¿Cómo se organiza el universo? O sea, ¿cómo se puede poner orden en todo el caos aparente de la naturaleza? Bueno, pues este era, ni más ni menos, el desafío gigantesco al que se enfrentaban los científicos del siglo XIX. Un reto que estaba a punto de cambiar la química para siempre. Venga, vamos al lío. Primer capítulo. Nos vamos a una época de descubrimientos alucinantes, sí, pero también de un cacao científico considerable. Pensad en esto. A mediados del 19, la química era como un cajón desastre, un revoltijo de descubrimientos. Los científicos no paraban de encontrar elementos nuevos. Pero, ¿y qué? No había un sistema que los uniera, ninguna lógica que explicara por qué el oro se comporta como el oro y el oxígeno como el oxígeno. Eran básicamente un montón de datos sueltos, sin ton ni son. Para que nos hagamos una idea, había ya más de 60 elementos conocidos, 60, y cada uno iba por libre, con sus propias propiedades, su propio carácter. Los químicos de la época estaban literalmente desbordados. Buscaban como locos un patrón, algo lo que fuera que le diera sentido a todo aquello. ¿Había de verdad una lógica escondida ahí debajo, o era todo un caos? Y entonces aparece nuestro protagonista, Dmitri Mendeleev. Y lo más curioso es que su gran revelación no llegó en un laboratorio superavanzado. No. Le llegó haciendo algo tan normal y corriente como escribir un libro de texto para sus alumnos. Necesitaba explicarles la química de una forma ordenada. Y claro, para eso primero tenía que ordenarla él en su cabeza. Y fue ahí, dándole vueltas, donde dio con la clave de todo. La pieza que faltaba. La ley periódica. La idea en sí es de una simplicidad genial, pero con una potencia brutal. Se dio cuenta de que si ordena los elementos por su peso, por su masa atómica, ¡boom!, sus propiedades químicas no son aleatorias. Se repiten una y otra vez, en patrones regulares, en periodos. Y esto lo cambiaba absolutamente todo. Claro que esto no fue un truco de magia, fue un método brillante. Paso 1. Ordenamos los elementos por masa atómica, de más ligero a más pesado. Paso 2. Observamos qué propiedades se van repitiendo. Y paso 3, y aquí está la genialidad, los que se parecen, los que reaccionan de forma similar, los ponemos juntos en la misma columna. Y así, de repente, el caos empezó a convertirse en un mapa. Pero bueno, ahora viene lo mejor. La parte que de verdad es de una genialidad y de una audacia que te vuela la cabeza. Porque esto es lo que separa a Mendeleev del resto. Él no solo organizó el presente, se atrevió a predecir el futuro. Es que esta es la clave. Otros científicos habían intentado ordenar los elementos. Y cuando uno no encajaba, pensaban, vaya, mi sistema está mal. Pero Mendeleev no. Él miró lo mismo y vio algo totalmente distinto. No pensó que su ley fallaba. Pensó, no, la ley está bien. Lo que pasa es que nos faltan piezas. Y entonces, en lugar de intentar encajar las cosas a martillazos o tirar la toalla, hizo algo de una valentía increíble. Dejó huecos, dejó espacios vacíos en su tabla. Hay que pararse a pensar en la confianza que hay que tener en uno mismo para presentar un trabajo científico y decir, aquí está mi obra, y sí, tiene agujeros. Es que su afirmación era de locos para la época. Básicamente dijo, ojo, que estos huecos no son fallos, son el sitio reservado para elementos que todavía no hemos descubierto. Se estaba jugando toda su carrera, toda su reputación, a que ahí fuera existían elementos que, en ese momento, nadie, absolutamente nadie, había visto. Pero es que la apuesta fue a lo grande. No se quedó en un que aquí falta algo. No, fue mucho más lejos. Usó su propia ley para predecir cómo serían esos elementos fantasma, con todo lujo de detalles, su peso, su densidad, hasta cómo reaccionarían. Les puso nombres provisionales, como aluminio, que en sánscrito viene a significar lo que va después del aluminio. Una pasada. Y claro, llega el momento de la verdad. Porque hacer una predicción así de loca es una cosa, pero que luego la realidad te dé la razón es otra muy diferente. Toda la comunidad científica estaba mirando, muchos con escepticismo, esperando a ver qué pasaba. ¿Era un genio o un chiflado? Pues la prueba llegó. ¿Y de qué manera? Fijaos bien en estos datos. En 1875 se descubre el galio, y cuando miden sus propiedades eran un calco, prácticamente idénticas a las que Mendeleev había predicho para su supuesto aluminio. La masa atómica, clavada. La densidad, clavada. La coincidencia no era asombrosa, era milagrosa. Y por si alguien pensaba que había sido una chiripa, que va. Unos años después, ¡zas!, se descubre el escandio. Y encaja perfectamente con su boro. Y unos años más tarde, ¡zas!, el germanio, que era su silicio.
Ahí ya no había dudas, aquello no era una simple tabla bonita, era una ley fundamental de la naturaleza. Pero es que el nivel de confianza que tenía en su sistema era total. Llegó un punto en que la masa atómica que se había medido para el berilio no le cuadraba en la tabla. ¿Y qué hizo? ¿Dudar de su tabla? No. Dijo que la medición que todo el mundo daba por buena tenía que estar mal. Propuso un nuevo valor para que encajara y, ¿adivinen qué? Tenía razón. El tiempo le demostró que estaba en lo cierto. Bueno, y con todo esto llegamos a la parte final, el legado. ¿Cómo cambió esta idea, tan simple y a la vez tan potente, el rumbo de la ciencia? Porque su impacto llega, y mucho, hasta hoy. Vamos a resumirlo, que es muy potente. Mendeleev convirtió la química, que era básicamente coleccionar cromos de elementos, en una ciencia predictiva, una ciencia de verdad. Su tabla es, hoy en día, la piedra angular de toda la química. Es el ícono de la ciencia por excelencia, cualquiera reconoce esa forma. Y, por supuesto, es la abuela directa de la tabla periódica moderna que todos hemos estudiado. Así que lo que empezó como un simple intento de poner orden en un puzzle, de ordenar una clase para sus alumnos, acabó siendo algo mucho más grande, el lenguaje universal de la materia, el código con el que se escribe el universo. Al final, la verdadera genialidad de Mendeleev no estuvo solo en las piezas que colocó, sino en los huecos que se atrevió a dejar. Esos espacios en blanco eran una promesa de futuro. Y eso nos lleva a una última reflexión. ¿Cuáles son los huecos que tenemos hoy en la ciencia? ¿Qué patrones fundamentales se nos están escapando ahora mismo, esperando a que llegue alguien con la misma valentía para señalar lo que todavía no podemos ver?